El resultado de las elecciones tomó de sorpresa a muchos. Yamandu Orsi, candidato del Frente Amplio, la coalición progresista, con una identidad propia. Esto es algo que hay que explicar para entender la realidad del Uruguay. El Frente Amplio no es solamente la coalición de una cantidad de grupos y sectores progresistas del país. Es además una fuerza política con su propia identidad. Hay gente que puede ser del grupo del expresidente Mujica, hay gente que puede ser del Partido Socialista, de lo que sea, pero se considera fundamentalmente Frente Amplista. Es una identidad. Hecho que ha llamado la atención de muchos politólogos alrededor del mundo, porque los frentes populares no han funcionado en el mundo. Fueron muy conocidos en la década del 30 alrededor del mundo del siglo pasado, y este siglo hubo algún intento en Francia, ahora fracasó a las pocas semanas. El Frente Amplio tiene 53 años de vida. Y también se ha transformado más que una coalición de izquierda, en una coalición progresista de centro izquierda, donde hay también fuerzas de izquierda. Bueno, el resultado del escrutinio en realidad fue mayor a lo que se ha dado en conocer. En las cifras oficiales, que ahí fue cuando estalló, yo estaba en ese momento en el búnker justamente del candidato ganador, a pocos metros de él, y cuando salió el cartel en la televisión que decía, en un minuto, todos los canales, haremos la proyección, ¿verdad? Y al minuto todos pusieron Yamandu Orsi, presidente electo de la República, y la gente, imagínense, donde me encontraba yo, fue un estallido de alegría tremendo. Los números que con el 94% de las mesas escrutadas dan que Orsi obtuvo el 50% de los votos y Delgado el 46%. A esto hay que sumarle los votos observados. ¿Qué son los votos observados? Es cuando uno puede generar dudas de identidad, cuando uno vota fuera de la mesa del lugar que tiene asignado. Entonces en Uruguay hay este sistema mediante el cual el sobre impoluto y no numerado, ni sellado, ni nada, se pone adentro de un nuevo sobre con las huellas digitales y la identidad del votante. Luego se verifica que no votó otra vez y que las huellas digitales corresponden al verdadero titular de esa credencial cívica. Acá tenemos hasta un documento especial, esto no existe en el mundo. Aparte del DNI, como le llaman ustedes, tenemos un documento que es solo para votar. Bueno, cuando se verifica que está todo correcto, se suman estos votos observados. Pero tengamos en cuenta que los medios de difusión dieron a conocer con este 50 a 46 los votos, el porcentaje de votos emitidos. Pero en el balotaje es una lista contra otra, o una lista versus la otra, para no decir en contra. Y por lo tanto, no se computan los votos en blanco ni los votos anulados. Sí en la primera vuelta, no en el balotaje. Esto hace que Orsi alcance casi que el 52% de los votos, un triunfo histórico, arriba de 100.000 votos de diferencia con su contrincante Delgado, el candidato del presidente Luis Lacalle Pou. Todo esto en el medio de anuncios de que la elección iba a ser muy pareja, con lo cual, bueno, es lógico que el estado de ánimo del candidato perdedor y de sus seguidores se fue reduciendo la cantidad de seguidores que estaban frente a su sede y no era de alegría. Mientras que la explosión de alegría del Frente Amplio, que perdió la elección pasada y después de 15 años ininterrumpido de gobierno dejó el poder, bueno, fue muy impresionante. El candidato Yamandu Orsi hizo uso de la palabra y enseguida anunció que había recibido el llamado del presidente de la calle Pou, que había recibido el llamado del candidato derrotado Álvaro Delgado, y le extendió una mano a ambos diciendo que el país nos necesitaba a todos y que no iba a haber un gobierno de confrontación, sino un gobierno que buscara los más amplios acuerdos
y consensos a nivel nacional. La verdad es que por encima de preferencias o no, uno se siente muy orgulloso como uruguayo de este resultado. El Frente Amplio vuelve al poder, lo había abandonado hace 5 años. Quiere decir que cuando se cumpla la primer cuarta parte del siglo, de este siglo, el Frente Amplio habrá gobernado 20 años y la coalición más conservadora, más de derecha, habrá cumplido solamente 5 años de mandato. Tras 5 años de gobierno de derecha del presidente Luis Lacalle Pou y con un alto nivel de respaldo en su gestión, el resultado tomó muy de sorpresa. Ursi aseguró que trabajará por construir un país que respete la pluralidad de opiniones donde nadie se sienta relegado. Así fue su discurso. Llegaron mensajes de varios mandatarios de América Latina, como Lula da Silva, que se salió un poco del protocolo y dijo: mi saludo y felicitación al presidente electo y a José Mujica, que fue quien impulsó su candidatura. Usted sabe que Lula y Pepe Mujica tienen una amistad muy entrañable desde hace muchos años. Pero, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro anunció al mismo tiempo que felicitaba al presidente Yamandu Orsi, presidente electo, también felicitó a Pepe Mujica, pero anunció además en su telegrama de felicitación al presidente electo que a Mujica el gobierno colombiano le iba a otorgar la condecoración máxima, que ni siquiera está prevista para ciudadanos colombianos, sino nacionales, un reconocimiento. Hay que reconocer con objetividad y sin que el corazoncito lata al de comentar la noticia para un lado o para otro, que Mujica es el gran triunfador de las elecciones de ayer, porque Mujica proyectó a Orsi, que era un intendente del interior del país, de una manera impresionante. Fue su idea, fue su candidato, el Frente Amplio lo acompañó en los sectores mayoritarios, luego hubo una elección interna donde Orsi ganó holgadamente. Quien le enfrentó para ganar la candidatura, la precandidata Carolina Cose, será la futura vicepresidenta de la República. El Frente Amplio gana además con una gran mayoría en el Senado. Ya tenía una mayoría de 3 senadores y ahora, perdón, de 2 senadores, y ahora, si se tiene en cuenta que la vicepresidenta electa de la República integrará el Senado porque así manda la Constitución, serán 3 escaños los que hacen que solo el Frente Amplio tenga mayoría en el Senado, cuando el conjunto de los 7 partidos de la coalición no llegan ni siquiera a 14 senadores. Un triunfo muy, muy resonante. También llegó un saludo muy especial de la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum. Para terminar con esta noticia, yo quería decirles que pasó una cosa muy curiosa. Cuando la gente estaba celebrando, yo quiero decir objetivamente, nunca en mi vida vi una multitud como la que se congregó ayer. No lo hubo durante la campaña electoral tampoco, ¿eh? La campaña electoral fue más de grupos chiquitos, de contacto directo del candidato con comunidades, con agremiaciones, no fue de grandes asambleas. Ayer en Montevideo habían decenas de miles de personas enfrente a la sede de Orsi. Esas decenas de miles fueron aumentando rapidísimamente después que se conoció el resultado. Yo creo que se llegó a duplicar la cantidad de gente que había. Pero después cuando uno se iba y llegaba a 18 de julio, en nuestra avenida principal, la 18 de julio, como le llaman los argentinos,
La 18 de julio, por la 9 de julio, ¿no? Le llaman así. Nosotros le decimos 18 de julio, sin la. La 18 de julio era un mar humano y en ese momento suena un trueno que parecía que era el redoble de tambores que celebraban a Orsi y después empezó a llover y llover y llover. Bueno, yo me dormí, por eso voy a estar con cara de cansado, muy cerca de la madrugada y les puedo asegurar que a pesar del diluvio, la gente mojada seguía celebrando, pero contenta. Y lo que, repito, es muy importante, con un gran respeto por aquellos que habían esperado una victoria que no fue.